Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos contentos aquí en la casa del Señor hoy domingo, ya iniciando el mes de febrero 2026. Saludamos a las personas que nos ven por este medio y les damos la cordial bienvenida a este servicio. Todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Sí, hermanitos, estamos reunidos en el santo nombre del Señor para aclamarle, para alabarle, para darle gracias por este mes que pasó y para pedirle nuevas fuerzas para este febrero que empieza. Señor, también le pedimos para que derrames tus bendiciones sobre todo este grupo de la audiencia virtual y que familiares y amigos lleguen al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Esa es nuestra meta, decir a ese familiar, a ese amigo, que aún está a tiempo, que aún puede salvarse, que este mundo caótico va a llegar a su fin, porque cada día se complicará y crecerá más la maldad. Pero el único que puede traer paz a tu vida es nuestro Señor Jesús. Para ese de un plan precioso, nuestro Dios Padre envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz para pagar los pecados tuyos, míos. Y ahora Él vive, Él está en el reino celestial. Y tú, amigo familiar, todavía tienes la oportunidad mientras estás en vida de llegar a los pies de Jesús y reconocerte como pecador y recibirle como salvador de tu vida. Una decisión que tienes que hacerla tú. Piensa, es el único camino, porque así lo dijo el mismo Jesús y está en la palabra de Dios en la Biblia. Escucha la voz del Señor, no endurezcas tu corazón y ábrele tu corazón para que tengas una nueva vida en Cristo Jesús. La primera alabanza que vamos a entonar, hermanos, es Jesús, eres mi buen pastor. Qué hermoso. Los hijos de Dios somos como las ovejitas. El buen pastor es nuestro Señor Jesús. Y Él puso su vida por los amigos, derramó su preciosa sangre por limpiarnos de toda nuestra maldad sin tener pecado. Sin tener pecado, ¿quién puede ofrecer así? Él sin culpa se hizo culpable. Gloria a Dios. Amén. Bien, vamos a entonar entonces hoy, Jesús, eres mi buen pastor. ¿Nos acompaña? Gadiel, quiero que tú nos dirijas en ese canto que dice: Jesús, eres mi buen pastor. Quiero invitar a que todos cerremos nuestros ojos. Gadiel. Y cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor.
quiero estar. Cántalo con nosotros. Para escuchar tu voz y aprender de ti. Ser un reflejo de tu amor. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir. Quiero vivir Solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Conoces mi camino. Jesús, Puedo confiar en ti. puedo confiar en ti. Oh mi Dios, Oh, mi Dios, me rindo hoy. Levanta nuestras manos delante del Señor. Quiero decirlo de nuevo, Jesús. Jesús, eres mi buen pastor. eres mi buen pastor. Conoces mi camino. Mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Puedo confiar en ti. Oh mi Dios, Oh, mi Dios, me rindo. Levanta tu voz, díselo de nuevo. Jesús, eres mi buen pastor. eres mi buen Tú conoces mi camino. conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Puedo confiar. Oh mi Dios. Oh, mi Dios, Yo quiero escuchar las voces de mis hermanos cantándoselo al Señor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh, vamos a cantarle un cántico nuevo. Levanta tu voz y adórale. Adora al Maestro, cántale a Él, adórale, bendícele. Jesús, a ti la gloria y el honor, para siempre es todo a ti.
Buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También saludamos a nuestros hermanos en la fe y seguidores a través de nuestras redes sociales. Ven algo curioso aquí atrás en el backing. Es un planisferio, es porque hace unos 3-4 días hemos tenido la clausura de nuestra escuela bíblica dominical y hemos tocado el tema acerca de las misiones, inculcando a los niños la importancia también de llevar el Evangelio a todas las naciones. La prédica de este domingo titula El arrepentimiento que prepara el camino. Vivimos en una época que se encuentra obsesionada con la preparación. Nos preparamos para nuestras carreras universitarias, para proyectos, nos preparamos para el futuro, pero muchas veces descuidamos la preparación de nuestro corazón. En Mateo 3 vamos a encontrar que se muestra un escenario en el cual nos transporta hacia el desierto, donde allí el profeta Juan el Bautista irrumpió con un mensaje que fue para ese tiempo incómodo, pero a la vez urgente. Él decía: arrepentíos. Esto no era un llamado al miedo, sino a la vida. No un llamado a la culpa, sino al encuentro. Antes de que Cristo se manifieste en poder, tenía que ser enderezado el camino para poder ser recibido el Evangelio. Igual nosotros, antes de llegar a los pies de Cristo, algo tuvo que haber sido enderezado en nuestra vida. Hoy, como entonces, como aquel tiempo de Juan el Bautista, el reino de Dios se ha acercado. Y la pregunta no es si Dios está listo, sino si nosotros tenemos preparado el camino para que Cristo obre en nuestras vidas. Imaginemos que una autoridad importante, de repente un ministro de Estado, va a visitar tu casa. Él no va a llegar de improviso, te avisa con anticipación. 2 semanas antes va a decir: hermanito, hermanita, te voy a visitar en casa. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos vamos a limitar solamente a abrir la puerta? ¿O vas a limpiar toda tu casa? ¿Vas a encerar los pisos? ¿Vas a sacar las telarañas de las paredes o de los techos? Incluso vas a ordenar hasta lo que no se ve, lo que está medio escondido en un rincón donde tiene basura o trastes viejos, hasta eso vas a limpiar, ¿sí o no? Quitas todo el desorden, arreglas todo, y eso va a llevarte tiempo. De repente vas a estar trabajando 2 semanas en estar ordenando la casa. O de repente vas a decir: así como está cochinita la casa, así está bien, así vas a recibir al primer ministro de tu país. No, porque la visita que tú vas a recibir merece todo el respeto y todo el espacio muy limpio, todo el espacio preparado. Juan el Bautista anunciaba algo mucho más grande. Él no esperaba a un invitado común terrenal, sino al Rey Celestial. Y su llamado al arrepentimiento no era humillación, sino era una preparación. El problema es que hoy hemos aprendido a maquillar la casa de nuestra alma. Encendemos las luces de nuestra alma, ponemos música espiritual de repente en tu casa, pero dejamos habitaciones cerradas en nuestro corazón, hábitos, pecados tolerados o heridas no rendidas. El arrepentimiento es permitirle a Dios entrar antes, revisar todo y ordenar todo lo que estorba allí en tu corazón. No solamente es sentir culpa, es tomar decisiones concretas, porque Cristo no vino a mirar la fachada de tu corazón, sino vino a habitar dentro de él. Y para eso tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón limpio y sincero, que pueda convertirse en un camino recto por donde Cristo pueda entrar con libertad y poder. Así como nadie recibiría una visita importante sin preparar su casa, tampoco podemos pretender recibir la obra de Dios o servirle al Señor sin preparar nuestro corazón. El mensaje de Juan, que fue formulado hace más de 2000 años, nos confronta con esa verdad.
antes de poder tener la manifestación de Cristo en nuestras vidas, hay un llamado claro al arrepentimiento. Y no se trata solamente de una emoción pasajera, sino de una disposición profunda a cambiar el rumbo de nuestra vida. Vamos a ver cómo Mateo 3 nos va a mostrar que el arrepentimiento es el camino por el cual Dios el Padre va a decidir entrar en la historia humana enviando a Jesucristo. Hoy ese mismo llamado suena con fuerza para nosotros y nos está indicando que tenemos que preparar el camino del Señor dentro de nuestro corazón. Y ese cambio empieza desde adentro. Quiero compartir con ustedes a partir del texto que vamos a buscar en Mateo 3, 4 lecciones. Y la primera lección que quisiera compartir con ustedes es la siguiente: el llamado urgente al arrepentimiento. Ahora, hermanos, por favor, busquemos en nuestras Biblias, ya sea en digital o en físico, Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. La palabra nos dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El ministerio de Juan el Bautista irrumpió con esa frase breve pero potentísima, directa y sin rodeos. No comienza ofreciendo explicaciones ni largas promesas que para algunos podría ser de repente atractiva. No venía a dar una palabra de progreso ni de prosperidad, no. Comienza diciendo o haciendo un llamado bastante directo. Él dijo: arrepentíos. En los primeros versículos del Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, vemos que este mensaje no es suavecito, sino es profundamente amoroso. Duro sí, pero amoroso a la vez. Juan aquí no gritaba para condenar a las personas, sino él levantaba su voz porque el tiempo era corto y sigue siendo corto para nosotros. Y lo que estaba en ese tiempo por venir era demasiado importante para ser ignorado. Arrepentirse no significa solamente sentirnos mal por algo que hemos hecho mal. En la Biblia, el arrepentimiento implica cambiar tu dirección, cambiar las cosas que estás haciendo mal, reconocer que íbamos por un camino que estaba equivocado y decidir no hacer esas cosas malas que estabas haciendo y volverte a Dios. Y Juan estaba hablando aquí a personas no solamente comunes, sino también a personas religiosas, a personas que ya conocían la ley, que conocían los mandamientos, que asistían al templo, que tenían una tradición espiritual. Y aún así, a estas personas religiosas les está diciendo: arrepiéntanse. Eso nos recuerda que nadie está exento o nadie está libre de ese llamado al arrepentimiento. Significa que todos nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Porque el arrepentimiento no es solo para aquella persona que se siente lejos de Dios, sino para toda persona que está acostumbrado incluso a vivir cerca de Dios. Pero a veces una persona puede sentirse cerca de Dios, pero aún así no deja gobernarse por Dios. Juan el Bautista, el profeta, agrega una razón poderosa por el cual nosotros tenemos que arrepentirnos. Dice aquí en el versículo: porque el reino de los cielos se ha acercado. No dice aquí que el reino de los cielos un día X va a llegar. No dice tal vez venga el reino de los cielos. Dice ya se ha acercado. Parafraseándolo, ya está cerca. O mejor dicho, el reino de los cielos ya está aquí. Y cuando el reino de los cielos ya está aquí, no podemos nosotros seguir viviendo igual. Es como cuando recibimos nosotros una llamada urgente. Ahora que nos hemos acostumbrado al WhatsApp, recibes una llamada por WhatsApp urgente.
Dejas todo lo que estás haciendo y prestas atención a esa llamada. El problema es que muchas personas escuchan el llamado de Dios como si fuera una notificación más y solamente le hacen scroll, pasan nomás la pantalla y hasta lo silencian. En la vida diaria lo debemos entender bien. Por ejemplo, si vas a consulta médica, estás malito, algún problema de salud, y el médico te dice que tienes que tomar tal medicina, te dice tienes que hacerte tal chequeo, o te dice tienes que dejar tales hábitos, por ejemplo, dejar de fumar, dejar de comer carnes rojas, etc. Tenemos que cambiar los hábitos, tenemos que tomar la medicina, tienes que hacerte los chequeos médicos, o vas a ignorarlo. Algunos piensan que si no voy al médico no me voy a enfermar, solito voy a sanar. ¿Será así? No creo, ¿no es cierto? Si un semáforo estás conduciendo, o eres peatón de repente, si un semáforo está en rojo para ti, ¿qué hacen algunos? Avanzan más rápido para que no le atropelle el carro, ¿no es cierto? Más bien te pones en peligro si cruzas en rojo. De la misma manera, el arrepentimiento es como una señal de amor que Dios te está dando para decirte, detente, no te juntes con esa persona, detente, revisa tu camino, detente, hay algo mejor para ti, no vayas con esa persona, no te cases con ese chico, no escojas ese trabajo, etc. Juan aquí entonces no está pidiendo perfección, sino honestidad. Ahora, Dios no está esperando que todo lo podamos resolver a través del arrepentimiento, pero sí está esperando que reconozcamos la necesidad de ese arrepentimiento. Tal vez hoy estás tú recibiendo ese llamado urgente al arrepentimiento en muchas cosas concretas en tu vida. Relaciones que no deberías tener, heridas que debes sanar, pecados que tú has normalizado, que para ti ya es común, decisiones que sabes tú que no le gustan a Dios, o una fe cómoda, solamente una fe de domingo, o una fe de almuerzo, solamente cuando oras por tu comida, que ya no transforma tu forma de vivir. Entonces este llamado al arrepentimiento es urgente, no porque Dios sea impaciente, sino porque Dios nos ama y no quiere que nosotros perdamos nuestra comunión con Cristo. Porque ya acá la palabra dice, el reino se ha acercado, es decir, el reino está aquí. No vas a esperar que el reino todavía venga en el fin del mundo, el arrebatamiento o en la segunda venida de Cristo. No, el reino ya está aquí. La gracia ya está a la puerta. Y la pregunta pastoral que la palabra nos está diciendo es esta. ¿Estamos dispuestos a detenernos y a escuchar la palabra de Dios y volver nuestro corazón a Dios hoy? Y esto nos lleva a la segunda lección. El arrepentimiento auténtico prepara el camino del Señor. Ahora, hermanos, por favor, busquemos en nuestras Biblias Mateo capítulo 3 y continuamos con los versículos 3 al 6. La palabra nos dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El llamado de Juan el Bautista avanzaba aquí paso a paso y de una manera profunda. Ya no se trataba solamente de escuchar la palabra arrepentíos, sino trataba de entender para qué servía, para qué sirve el arrepentimiento.
Este arrepentimiento en aquella época servía para preparar el camino de Cristo, que ya iba a empezar su ministerio terrenal. Mateo acá también hace una cita al profeta Isaías y nos recuerda que Dios siempre había estado deseando que el pueblo de Israel tenga un corazón dispuesto a allanar o a emparejar su terreno para la presencia de Cristo. No es que Dios necesitaba prepararse, sino que nosotros, o el pueblo de Israel, tenía que estar preparado para recibir a Cristo. Esto, transportado o trasladado a nosotros, indica que nosotros tenemos que quitar obstáculos en nuestro corazón para que Cristo pueda obrar en nuestras vidas. Aquí en el Evangelio de Mateo se hace un énfasis a este tema. No está hablando de una multitud de personas que estaban buscando el arrepentimiento, sino en la transformación interior que permite que Cristo se manifieste con libertad en nuestras vidas. Y aquí el escenario en el cual se desenvuelve todo este contexto narrativo es bastante particular. La palabra nos está diciendo que Juan el Bautista estaba predicando ¿dónde? En el desierto. Juan el Bautista no predicaba en palacios, no predicaba en templos lujosos, no predicaba en lugares concurridos de repente, en elegantes calles, no, sino en un lugar incómodo, con calor, un lugar seco y un lugar silencioso. Aquí el desierto representa un tema importante, representa el despojo, es decir, que está revelando lo que realmente puede haber dentro de nuestros corazones. Porque allí donde puede haber de repente lujo, bulla o mucha publicidad, no siempre se concentra la palabra del Señor. Pero cuando llegamos de repente al desierto, donde no hay distracciones, donde no hay máscaras, donde no hay prestigio, allí el arrepentimiento puede tocar a una persona. Porque el arrepentimiento auténtico casi siempre comienza con un desierto interior donde dejamos de justificarnos, donde empezamos a escuchar la voz de Dios con toda honestidad. Preparar el camino indica enderezar, poner derechito el camino que estaba torcido. Todos podemos entender esa imagen que acabo de dar, esa ilustración. Cuando una carretera, por ejemplo, está llena de baches, como las carreteras que tenemos acá en Huancayo, tiene curvas peligrosas o tiene muchos escombros de repente, derrumbes, el tránsito ¿cómo se vuelve? Lento, peligroso. Nadie va a inaugurar una autopista moderna sin antes haber hecho de repente un trabajo muy profundo de nivelación. O tú vas a poner de repente el asfalto encima de piedras, de lomas, no. Primero que se tiene que hacer, aplanar el camino, asentarlo bien, compactarlo, que esté bien parejito y recién pones tú el asfalto sobre esa pista nueva. ¿No es cierto? De la misma manera, Dios desea pasar por tu vida. Quiere hacer una buena autopista espiritual. Pero para eso hay caminos internos que tenemos que corregir. Tenemos que poner bien compactadita, bien niveladita la base de tu espíritu. ¿Y qué cosas tenemos que corregir? Actitudes, prioridades, hábitos, decisiones que has mantenido durante años y sabes muy bien que no son correctos delante de Dios. Por eso es que el arrepentimiento auténtico no debe quedarse solo en palabras bonitas. Arrepiento de haber hecho esto. No. Mateo nos dice que la gente ahí iba para confesar sus pecados y luego se bautizaba. Pero confesar no es solamente hacer explicaciones elaboradas, sino es reconocer que tu pecado ofende a Dios.
Hoy solemos decir, de repente hay personas que suelen decir esto: así soy yo. Pero si esto todo el mundo lo hace. Hay otros jóvenes cristianos que se enamoran de personas no cristianas. Otros dicen, no es para tanto. Dios no se va a molestar por eso. Pero el arrepentimiento verdadero abandona cualquier tipo de justificación, cualquier tipo de excusa y debe abrazar la verdad. Aunque confesar te va a doler, también te va a liberar. Pensemos en ejemplos prácticos. Por ejemplo, preparar el camino para el Señor puede significar apagar el ruido constante que nos impide escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, el exceso de tus redes sociales. ¿Cuántas horas pasas ahí en tu Facebook o en tu Instagram con respecto a la palabra de Dios, por ejemplo? La saturación de noticias, la saturación de novelas, por las señoras, o los señores también, o la saturación del fútbol. ¿Cuántas horas ves ahí tú tu partido de Alianza Lima, de la U o de Cristal? ¿Y cuántas horas tú pasas leyendo la Biblia? La vida acelerada, sin espacio para el silencio, sin espacio para que medites en la lectura de la palabra, sin espacio para que hagas devocional en familia. Para otros, de repente, preparar el camino será pedir perdón a alguien que has herido. Tener una reunión armoniosa con tus hermanos en la fe. No puede haber discusión entre hermanos. Aunque eso toque tu orgullo, tienes que ir y decirle: hermano, he actuado mal contra ti, discúlpame. Si no haces eso, tu camino va a seguir con baches y Dios no va a poder actuar en tu vida, no va a poder hacer un camino recto y bonito. Para algunos será ordenar su vida moral. Hay pecados que tú tienes que no has confesado. Otros, redefinir tus prioridades. ¿Cuánto peso le estás dando tú a Dios y cuánto peso le estás dando a tu estudio o tu trabajo? Porque a Dios muchas veces lo estamos dejando relegado en tu vida. El arrepentimiento auténtico también implica coherencia. Juan vestía de manera sencilla, ¿no es cierto? No vestía traje lujoso. ¿Qué cosa comía? Miel y langosta. No comía lasaña, manjar blanco o pollo a la brasa. Comía lo necesario. Y su vida respaldaba su mensaje. Acá Juan el Bautista no estaba llamando a otros a un camino que él no transitaba. Y esto nos debe confrontar pastoralmente. Hay coherencia o hay correspondencia, congruencia entre lo que decimos, en lo que decimos creer y en lo que vivimos. Ahora, tampoco se trata de perfección, porque somos humanos, somos imperfectos. Siempre se nos van a escapar las emociones, siempre nos vamos a estar renegando por alguna cosa. Vamos a estar expuestos al pecado y vamos eventualmente también cometer pecado. Pero Dios está pidiendo de nosotros integridad. Un corazón arrepentido no es un corazón que nunca va a tener luchas. Nuestro corazón siempre va a tener luchas, tentaciones y caídas. Pero un corazón que busca a Dios es uno que no se resigna a vivir lejos de la voluntad de Dios. Algo hermoso que podemos encontrar en este pasaje es que el arrepentimiento no aleja a la gente, más bien la atrae. Acá nos dice la palabra que muchas personas estaban buscando a Juan. Cuando el arrepentimiento es auténtico, no va a producir en nosotros vergüenza, sino esperanza. La gente que estaba buscando el arrepentimiento acá iba a buscar algo nuevo, algo para empezar nuevamente su vida. Y el arrepentimiento, hermanos, no es el final de la historia, sino es la antesala o el principio de nuestro encuentro con Cristo. Amén, amén. En la vida cotidiana lo vemos en ejemplos claros. Si queremos que Dios transforme nuestra familia, debemos preparar el camino en casa. ¿Cómo? Conversaciones honestas en familia, tiempo junto en familia, oración devocional en familia. Si tu niñito, por ejemplo, te dice cárgame
o juega conmigo, no le vas a decir, no me fastidies, estoy ocupado. Eso rompe todo lazo en la familia y no va a haber bendición en tu casa. Si queremos que Dios obre en nuestra iglesia, escucha congregación, tenemos que preparar el camino con humildad, en armonía, sin pelearnos entre hermanos, saludándonos bien entre hermanos, abrazándonos entre hermanos, orando juntos entre hermanos, manteniendo unidad, disposición a trabajar juntos como un solo cuerpo en Cristo. Si no, no lo vamos a poder tener. Si deseamos una fe viva, el arrepentimiento nos debe sacar de la comodidad espiritual y nos debe devolver la sensibilidad en el espíritu. Preparar el camino del Señor no es una tarea espectacular, no es una cosa difícil, pero sí es esencial. Es un trabajo silencioso, profundo, progresivo y personal a la vez. Y cuando este camino ya se encuentre preparado, Cristo va a pasar, va a sanarnos, nos va a restaurar y nos va a transformar. Y el arrepentimiento auténtico no busca llamar la atención sobre otras personas, sino va a despejar el camino para que Cristo sea visto, recibido y obedecido. La tercera lección: el falso arrepentimiento va a ser desenmascarado. Ahora busquemos en nuestras Biblias Mateo capítulo 3 versículos 7 al 10. La palabra nos dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Acá, el tono de Juan el Bautista cambia bastante cuando ve acercarse a los fariseos y a los saduceos. Ustedes saben que los fariseos y los saduceos eran los líderes religiosos del pueblo judío de aquel tiempo. No porque les tenía odio o no porque tenía enemistad hacia estos líderes religiosos, sino porque los amaba lo suficiente como para decirles la verdad. Y cuando les estaba diciendo, ustedes son como víboras, no estaba diciéndolo con enojo, sino les estaba diciendo de manera amorosa para corregirlos. Porque el falso arrepentimiento es peligroso, no solo porque engaña a otros, sino porque engaña al propio corazón. Por eso acá Juan el Bautista no está suavizando el mensaje, sino que estaba desnudando la espiritualidad que parece correcta por fuera, pero está vacía por dentro. Y ese es el peligro que está pasando en muchas iglesias aparentemente cristianas, que están suavizando el mensaje, que Cristo solo es amor, que Cristo es prosperidad, pero no se está dando el mensaje del arrepentimiento o del pecado. Y vemos aquí que estos hombres, los saduceos y los fariseos, tenían conocimiento bíblico, posición religiosa y hasta reconocimiento social. Sin embargo, Juan había detectado algo muy grave en el corazón de estos líderes. Venían al bautismo sin intención de cambiar. Buscaban rito, buscaban religión, pero no buscaban transformación. Pastoralmente, este texto nos invita a examinarnos con humildad. Es posible que nos acerquemos a Dios con palabras correctas, con gestos piadosos, con buenas obras, con ser buenitos, con costumbres religiosas, y aún así estamos resistiéndonos al arrepentimiento verdadero. Juan les está diciendo acá a estas personas: no penséis
decir de vosotros que tenemos a Abraham como padre. En otras palabras, la herencia espiritual no sustituye una relación viva con Dios. ¿Cómo lo podemos transportar esto a la iglesia actual? Algunos podrían decir, yo soy creyente desde chiquito, pertenezco a esta iglesia, sirvo a tal ministerio, vengo todos los domingos, aunque vengas tarde, pero vengo todos los domingos. Nada de eso es malo, pero nada de eso reemplaza a un corazón arrepentido. De nada sirve que vengas a una iglesia, de nada sirve que seas de tal o cual denominación, de nada sirve que digas soy creyente desde niño, si no tienes arrepentimiento en tu corazón, o no tienes un corazón rendido a la voluntad del Padre. Porque Dios no se va a impresionar por tus obras, Dios no se va a impresionar por tu posición, Dios no se impresiona por tus credenciales espirituales. Él mira el fruto dentro de ti. Porque el fruto es la evidencia visible de un arrepentimiento real. No es perfección, pero sí representa o demuestra un cambio. Es una nueva manera de hablar, de tratar a los demás, de responder al pecado, de asumir responsabilidades, de tratar a otros hermanos. El falso arrepentimiento deja todo igual. Solamente añade un lenguaje religioso. Solamente es apariencia. El arrepentimiento genuino transforma tu carácter desde adentro de manera progresiva con el tiempo. Por eso es que aquí Juan utiliza esa imagen muy fuerte. Aparte de decirle que son víboras, les dice que el hacha está ahí cerquita, bien afilada, al costado de la base de los árboles. No se trata de podar hojas externas, no se trata solamente de cortar las ramitas que están secas, sino dice cortar todo el árbol. Es decir, de tratar con lo profundo. Esto nos recuerda que Dios no quiere simples ajustes superficiales, solamente un maquillaje de algunas cosas que están mal en tu vida, sino de una obra radical en tu corazón. Porque el juicio no es arbitrario, es consecuencia de una vida que se niega a cambiar en Cristo. Ahora, con este pasaje no quiero buscar en ustedes una sensación de miedo. No es asustarlos, pero sí es despertar en sus corazones que acepten la palabra de Dios con honestidad. Dios siempre va a ofrecer su gracia, pero la gracia no va a anular la verdad. Hoy el Espíritu Santo te está invitando a preguntarte con honestidad, con sinceridad. ¿Tu arrepentimiento está produciendo fruto? ¿O solo estás manteniendo tú una apariencia espiritual? La buena noticia es que Dios no rechaza a la persona que se arrepiente de verdad. Cuando el arrepentimiento es sincero, la gracia no solamente te va a perdonar, sino que va a transformarte desde la raíz. La cuarta lección: el arrepentimiento nos prepara para Cristo y su obra. Ahora, revisemos Mateo, capítulo 3, versículos del 11 al 12. La palabra nos dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y fuego. Su aventador está en su mano. Cuando permitimos que Cristo actúe, Él separa de nuestra vida lo que solamente ocupa espacio. Como les decía, hay cosas inofensivas, aparentemente inofensivas, que nos roban la sensibilidad espiritual. Hábitos, actitudes, prioridades desordenadas. Pero el fuego de Dios quiere que cambiemos esas actitudes para que Cristo pueda obrar en nuestras vidas. El arrepentimiento nos prepara para una relación viva con Cristo. No para una fe que va a estar basada solamente en recuerdos o emociones aisladas, sino para una vida que va a ser guiada por el Espíritu.
Donde hay arrepentimiento sincero, va a haber transformación real. Y donde Cristo es recibido con un corazón preparado, la obra de Cristo no va a quedar en la superficie, sino va a alcanzar una raíz que purifica el alma y produce fruto y permanece. Amén. A manera de conclusión, aquí el mensaje de Juan el Bautista no fue solo para esa generación, sino sigue resonando hoy con la misma urgencia y la misma gracia. El llamado al arrepentimiento no es una amenaza, es una invitación. Dios no nos llama a arrepentirnos para avergonzarnos, sino para prepararnos. Prepararnos para su presencia, para su obra, para su vida, para una vida verdaderamente transformada. Amén. El arrepentimiento entonces no es un evento aislado del pasado, sino que es una actitud continua del corazón. Cada vez que volvemos a Dios con sinceridad, Él va a enderezar nuestros caminos y va a renovar nuestra comunión con Él. Tal vez hoy el Espíritu Santo está señalando áreas específicas de tu vida que necesitan ser rendidas. Decisiones, actitudes, pecados ocultos o una fe que se ha vuelto cómoda, que se ha vuelto sencilla, que no tiene fruto. No endurezcas tu corazón. Cristo sigue viniendo al encuentro de corazones preparados. Cristo no va a buscar perfección, porque no somos perfectos, pero sí busca un corazón rendido. Amén. No busca palabras correctas, pero sí busca que nosotros estemos procurando la verdad. Hoy es un buen día para que reflexiones, para que te detengas, para que confieses tus pecados, para que vuelvas a Dios y permitir que Él obre en tu vida de manera profunda. Prepara el camino para el Señor. Comienza esto para que puedas retomar tu comunión con Él. Esto puede ser de repente un acto sencillo, pero poderoso. Arrepentirnos, abrirle nuestro corazón para que Cristo reine plenamente en nuestras vidas. Amén. 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 Oremos. Bendito Señor, gracias Padre Celestial, por tu obra a través de Cristo en nosotros, por llamarnos al arrepentimiento para que nuestros corazones puedan estar listos, Señor, para que tú puedas obrar dentro de ellos. Padre Celestial, ayúdanos a identificar todos esos aspectos de nuestra vida que no te gustan, que te desagradan, que podamos tener un camino llano para que tú obres en nosotros, para poder reflejar de tu amor hacia otras personas y compartir tu palabra. Guíanos en ese proceso, Señor. Sabemos que de repente podemos tener cosas arraigadas allí en nuestro corazón que necesitan ser limpiadas. Guíanos en ese proceso. Manténnos firmes en la fe, Padre Celestial, y susténtanos, fortalécenos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén.